Buenas tardes con todas y todos. Soy Érico Fiestas Flores, analista económico de Arba, y en esta oportunidad les queremos presentar los resultados de las dos encuestas que hicimos en 2021. La primera encuesta que desarrollamos se llama la encuesta sobre la demanda de huevos en el Perú. Esta encuesta fue realizada a hombres y mujeres entre 18 y 65 años con acceso a Internet y residentes de Perú para todos los sectores socioeconómicos, desde la A hasta el E. Fue una entrevista online por temas de pandemia, pero se tuvo un entrevistador, el cual les hacía las preguntas de forma remota. Fueron personas seleccionadas de un panel online, es decir, un grupo que ya está acostumbrado a hacer encuestas, y se realizó una muestra representativa a nivel nacional de 3.800 personas con un margen de error de 1.6%. Esta fue desarrollada entre el 1 y el 8 de septiembre de 2021. Los objetivos de la encuesta en general fue aplicar una encuesta para conocer la penetración de la demanda de huevos en el Perú. Y esta tuvo también objetivos específicos, entre los cuales el día de hoy vamos a desarrollar tres. Los tipos de alimentación de los peruanos, los hábitos de consumo de huevos en el país, así como las características de los consumidores de huevos. Empezamos por las dietas de los consumidores peruanos. Los tipos de alimentación en Perú pueden tener diferentes formas, pero nosotros nos enfocamos en los tres tipos más conocidos o más representativos para poder hacer la comparación con otros países también. Y decidimos hacer la pregunta, ¿cuáles son las siguientes opciones? Se escribe su dieta actual y se les da la opción omnívora, vegetariana, vegana u otros. Vemos que la gran mayoría de peruanos, el 86%, declara tener una dieta omnívora, mientras que el 9% declara tener una dieta vegetariana y el 4% una dieta vegana. Este resultado nos muestra que, comparando con información que se tenía desde 2016 de una encuesta internacional que determinó que habían más o menos también la misma cantidad, 8.5 vegetarianos en Perú, así como 3.9 veganos en Perú, vemos que la cifra de vegetarianos y veganos peruanos y peruanas no ha cambiado mucho durante el tema de pandemia, o por lo menos en 2021. Desde 2016, puede ser por diferentes motivos, puede ser que en 2017, 2018 este creció, pero por temas de pandemia hay gente que volvió a comer carne o no. No lo sabemos, pero tenemos ya un punto, por lo menos de partida, para decir que por lo menos en los tiempos de pandemia, la cantidad de vegetarianos y veganos en el Perú no cambió, lo cual es positivo desde nuestra opinión, dado que estos tipos de dieta están creciendo cada vez más en el país, y esto es una muestra que por lo menos, incluso durante la pandemia, el porcentaje de veganas y vegetarianas se mantuvo. Ahora vamos a entrar un poco más al consumo de huevos en el Perú, que es el objetivo principal de la encuesta. Se le preguntó a los consumidores que nos indiquen, a los encuestados que nos indiquen los diferentes tipos de huevos que ellos consumen. Para eso se le brindó información sobre los tres diferentes tipos de huevos que estábamos analizando. El huevo de jaula, el huevo de corral y el huevo de libertad. Y se explicó las diferencias. El huevo de jaula viene de gallinas que no tienen movimiento y que se encuentran produciendo huevos constantemente. El huevo de corral son huevos de gallinas que no están en jaulas, pero están en un lugar cerrado. Y huevos de libertad son gallinas que tienen acceso al aire libre y pueden tener comportamientos más normales. Y bueno, de esta forma, una vez dejándoles claro más o menos cuál era la diferencia entre cada tipo de huevos, se les preguntó qué tipo de huevo consume usualmente. Vemos que el 71% de los peruanos, por lo menos, declara consumir un tipo de huevo, lo que también ha sido validado con información previa. Podemos ver que entonces no todos los peruanos consumen huevos, pero que de aquellos que consumen huevos, la gran mayoría, el 39%, consume solamente huevos de jaula. Esos son huevos que los encontramos en todos los mercados, supermercados del país, son los huevos más baratos, entonces no es de extrañar que tenga una alta penetración. Asimismo, hay gente que solo consume huevos de corral, que es el 23%, que es un porcentaje esperanzador, que por lo menos tiene algún interés de cambiar el tipo de huevo que consumen en comparación al de jaula, y solamente un 6% consume huevos solamente de libertad. Asimismo, vemos que también existen personas que declaran consumir más de un tipo de huevo. Por ejemplo, 19% declara consumir de jaula y de corral, 6% de jaula y libertad, y 3% solamente de jaula y libertad
y un 4% que declara consumir todos los tipos de huevo. Puede ser para que cada uno tenga diferentes objetivos con el huevo, pero eso nos da a entender que por lo menos hay una parte del país que tiene una canasta diversificada de tipos de huevos que consume. En temas de frecuencia, se les preguntó también con qué frecuencia suele consumir esos tipos de huevos, y vemos que los de jaula y corral son los que se consumen con mayor frecuencia, probablemente pueda ser por su costo o por su disposición, mientras que los de libertad suelen consumirse con menor frecuencia. Solo el 28% declara que lo consume de forma diaria y el 18% que lo consume de forma interdiaria o 2 veces por semana. Mientras que la mayoría del grupo que consume huevos en libertad declara consumirlos en su mayoría solo una vez por semana. Puede ser debido a que son más caros o que son más difíciles de conseguir, lo cual hace que la frecuencia disminuya, mientras que los de jaula son usualmente los declarados que se consumen a diario. Entonces no solo vemos que hay una poca cantidad de peruanos y peruanas que consumen huevos en libertad, sino que los consumen menos en frecuencia, y aquellos que consumen jaula en libertad, que es la mayoría, lo consume con mayor frecuencia. Vemos que también el lugar de compra varía. Aquellas personas que declaran consumir huevos de jaula los compran usualmente en jaulas en supermercados o tiendas de conveniencia, mientras que los de corral la mayoría los compran en supermercados únicamente y también en mercados locales. Esa es la categoría azul grande. Asimismo, los de libertad comprarlos más en ferias o bioferias, lo cual tiene sentido ya que son esos lugares donde se puede encontrar, o también en mercados locales o en bodegas. Es decir, que estamos entendiendo que aquellos consumidores de mercados de libertad probablemente son de zonas menos urbanizadas, donde tienen más acceso a ferias, más acceso a mercados, más acceso a bodegas, mientras que los de jaula y corral probablemente estén más en zonas urbanas y están más acostumbrados a adquirir los huevos en supermercados o tiendas de conveniencia donde también están más presentes. También se les preguntó a estos consumidores y consumidoras por qué consume huevos, cuáles son sus principales razones, y se les dio una lista de diferentes opciones. Vemos que la primera razón por la que consume estos tipos de huevos, la mayoría es la económica, y seguida por el sabor y el bienestar animal, así como la preocupación ambiental. Y vemos que también el tema que nos importaba acá es conocer si hay algunas personas que consumen diferentes tipos de huevos por el tema de bienestar animal, y encontramos que esta categoría por lo menos está presente entre las primeras 3 razones por las cuales se consumen ese tipo de huevo, lo cual nos da por lo menos esperanzas para entender que el consumidor peruano está interesado o está empezando a interesarse en consumir productos de bienestar animal, en el tema de huevos, por lo menos. Así vemos que también la primera razón suele ser la económica, pero también estamos hablando de temas de sabor, lo cual es una constante que está en las 3 razones principales. Y finalmente también encontramos que el cuidado de la salud es una razón significativa para los peruanos, así como la preocupación ambiental, cuando hablamos de una segunda o tercera razón. Luego de conocer cómo consumen y cuánto consumen, se les preguntó si estaría dispuesto a cambiar de huevos. Vemos que de todos los consumidores de huevo, el 38% estaría dispuesto a cambiar del tipo de huevo que consume, es decir, de jaula a corral, o de jaula a libertad, o de corral a jaula, o de corral a libertad, es decir, intercambiar, ¿no? Dejar de consumir uno para poder consumir el otro. Lo cual también significa un cambio de hábito en temas de dónde se van a comprar, dado que cada uno tiene una disponibilidad diferente en cada parte del país. Pero vemos que la mayoría de personas que estarían dispuestas a cambiar son aquellas personas que solo consumen huevos de jaula. El 40% dijo que sí, estaremos dispuestos a cambiar. Y eso nos da también un poco de esperanza porque ellos solo podrían cambiar a corral o a libertad. Por otra parte, las personas que declararon decir que sí cambiarían y que solo consumen huevos de corral son el 37%, mientras que los que solo consumen huevos de libertad es el 33%. Y estos también podrían cambiar, de volver a jaula, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que empezar a analizar un poco más detalle, dado que la pandemia y la crisis económica por la que el país está pasando, puede hacer que muchos consumidores y consumidores dejen de consumir productos de bienestar, dado que son más caros, o que tal vez sean menos accesibles y tengan que volver por el tema mismo
el tema de la oferta a productos tal vez más convencionales o más fáciles de adquirir, como son los huevos de jaula. Por otra parte, también realizamos preguntas sobre las características de los consumidores de huevos. Se habló sobre el sexo y donde encontramos que la mayoría de consumidores de huevos son mujeres, pero por una diferencia bastante baja. También habló sobre, se encontraron diferentes resultados también sobre la edad, donde la distribución del huevo, del consumo de huevo en edades no es tan diferenciada. Sí se encontró que por lo menos los jóvenes están más dispuestos a comprar huevos de Libertad, pero no es una diferencia tampoco tan grande. Algo que nos gustaría mostrar el día de hoy es el tema de las características de los consumidores según origen, utilizando la pregunta del censo de 2017 sobre el origen de la persona, ya puede ser quechua, aymara, indígena de la Amazonía, de otros pueblos originarios, afrodescendiente, blanco, mestizo o asiático, se distribuyó y se buscó analizar cuál es el mayor porcentaje en cada uno de ellos. Entonces vemos, por ejemplo, que en los que no consumen huevos hay una distribución diferente, dado que la mayoría de personas que no consumen huevos son quechuas, lo cual es interesante, así como personas mestizas, y eso tiene que ver mucho también con la distribución de la población en el país. La mayoría son quechuas, somos quechuas y mestizos, pero vemos que también, por ejemplo, en aquellos que no consumen huevos, hay una proporción interesante de personas afroperuanas que declaran no consumir huevos también. Vemos que la mayoría de participación se da también en los huevos de corral libres, vienen de personas quechuas. O sea, empezamos a ver el total, que está en la derecha, vemos es el total de porcentaje de personas en el país que consumen huevos según su origen, y ahora vemos por tipo de huevos, y vemos por ejemplo en corral y libre, que las personas quechuas que consumen corral y libre son la mayoría en función al total de que consumen huevos, y es la categoría más alta entre todas las personas quechuas. Los quechuas representan la mayoría de personas en diferentes categorías, perdón, en diferentes categorías, la categoría donde hay más quechuas consumiendo huevos, perdón, me explico de nuevo. La categoría donde hay una mayor cantidad de personas quechuas son los huevos de Corral Libertad, lo cual nos indica también que son ese tipo de huevo el preferido por la comunidad quechua en el país. Mientras que los mestizos suelen preferir, pero por una diferencia no tan grande, en función al corral libre, también los huevos de jaula, solo de jaula. Por otra parte, los afroperuanos, su mayoría se encuentra o representan la mayoría de consumidores en función a las demás categorías en los huevos de corral, así como las personas blancas. Y los aymaras suelen reportarse o tener mayoría de participación en los huevos de solo Libertad. Lo cual nos indica que, si bien hay las diferencias en temas de personajes no son tan altas, cada persona y el origen de cada persona puede influenciar, tener una respuesta, o explicarnos qué tipo de consumo tiene en temas de huevos. Y eso también nos ayuda a poder hacer campañas más específicas para poder promocionar esos diferentes tipos de huevos. Sabemos que tenemos que hacer mucho trabajo, por ejemplo, en la población mestiza, dado que es la que tiene mayor participación en los temas de jaula y en general. Tenemos que también, por ejemplo, vemos que la categoría de todos aquellos que consumen todos los huevos, en otros pueblos originarios, los otros pueblos originarios es donde ellos tienen la mayor participación, por lo que tienen una canasta más diversificada de huevos. En temas de nivel socioeconómico, volviendo a hacer el mismo análisis, haciendo la comparación del total, vemos que la mayoría de consumidores de huevos se encuentran en los sectores C y D, dado que también tiene una proporción generalizada con el tema de la distribución poblacional del país. Pero en el tema de A vemos, por ejemplo, que la mayor participación de consumidores del nivel socioeconómico A se encuentra en jaula y libertad, lo cual es una combinación interesante, dado que puede ser que el consumidor A, que tiene mayores ingresos, tenga un mayor interés por el bienestar, pero también tenga un interés más por la eficiencia o por el consumo rápido, dado el tipo de vida que puedan tener.
Y lo mismo se encuentra en el sector C. Mientras que las mayores participaciones que encontramos para el sector B y D son de personas de huevos de Solo Libertad. Entonces hay una comparación interesante que nos gustaría explorar un poco más y vemos que aquellas personas, la mayor participación en el sector E se encuentra en los huevos de Corral Libertad, lo cual nos da a entender que lo que estamos viendo ahí en ARBA y lo que se ha visto antes es de que muchos de los consumidores de huevos de Corral Libertad vienen de zonas rurales y donde adquieren huevos del vecino o de la chacra más cercana o de productores locales, los cuales usualmente producen de esta forma, pero son productores pequeños. Entonces, eso nos da a entender que esas personas con niveles socioeconómicos, de un nivel socioeconómico bajo o con ingresos bajos, tienen tal vez más acceso igual a esos tipos de huevos que son de mejor calidad y tienen un menor impacto ambiental, dado por el tipo de vida que tienen, lo cual nos permite también empezar a enfocarnos un poco más a los productores locales y pequeños dentro del interior del país, los cuales tal vez tienen todo el conocimiento que podemos necesitar para poder expandir la producción de huevos de Libertad y Corral en el país. Y eso es el tema de la primera encuesta que nos dio a entender el tema de la demanda de los huevos. Ahora vamos a pasar a la segunda encuesta, donde se vio el tema de opinión y disposición a pagar por huevos de gallinas libres. Esta encuesta también se realizó a personas, hombres y mujeres entre 18 y 65 años, de niveles socioeconómicos del A a la E, asimismo también una entrevista online con un entrevistador de un panel de entrevistados. También se tiene que, la encuesta acá es un poco más pequeña, ya que era un poco más larga, se hizo a 1.200 personas, lo cual igual también es significativo de Perú urbano y Lima metropolitana, y con un margen de error un poco más alto de 2.8. Y esta encuesta se hizo en noviembre de 2021. Acá los objetivos son diferentes, ya que más de conocer la penetración de la demanda, queríamos saber el tema de la opinión del consumidor peruano y peruana, así como la disposición a pagar por diferentes tipos de huevos. Se aprovechó también para hacer preguntas sobre otros tipos de consumo, de hábitos de consumo de productos de origen animal, que será uno de los resultados presentados el día de hoy, así como las características atractivas para el consumo de alimentos en base de plantas y razones de consumo de actitudes frente a la producción de huevos en el país. En una segunda presentación vamos a hablar sobre la exposición a pagar y también sobre las actitudes en temas de políticas de los diferentes peruanas y peruanas en el país. Entonces empezamos con los hábitos de consumo. Se hicieron también las preguntas del tipo de dieta, se encontraron resultados similares, la distribución por dietas en el país se mantiene constante, entonces lo cual valida los resultados. Tenemos una población vegana, vegetariana que oscila entre el 11 y 13% del país, siendo siempre la mayoría los omnívoros. Pero también se preguntó si es que en estos últimos años, durante la pandemia, ha disminuido el consumo de los diferentes alimentos, entre los que se encontraron lácteos, carnes y pescados. Y vemos ahí que la mayoría reporta haber disminuido el consumo de carne y pescado. Puede ser porque el precio de la carne creció un poco y también porque los ingresos de la mayoría de los peruanos y peruanas disminuyó por el tema de la pandemia. El pescado también, que usualmente se ve como un sustituto de la carne, también disminuyó. Mientras que los lácteos, por lo menos la mayoría reporta que no disminuyó su consumo, se mantuvo aún ahí consumiendo ese tipo de producto. Las razones por las cuales se dejó de consumir este producto son diversas y se preguntó cuáles eran. En tema de lácteos, la mayoría reporta que es por el tema de la pandemia, por las dificultades de compra que podían haber, así como un tema económico. Asimismo, la pandemia fue como habíamos ya dicho en la diapositiva anterior, una de las principales razones también para la disminución de carne y el pescado. Pero es grato encontrar también que algunas de las personas, el 20 y el 19% respectivamente, reportan diferentes razones y entre ellas se encuentra el bienestar animal, lo cual también nos ayuda a ver que por lo menos en temas de productos de origen animal, no derivados, pero productos como son la carne y el pescado, hay una población que sí disminuye el consumo pensando en el bienestar de los animales. Asimismo, el 9 y 7% respectivamente lo hizo por el tema del cuidado ambiental, lo cual es algo también positivo, y también el tema del cuidado de la salud, lo cual es importante de analizar. Y eso es algo interesante también, que muy pocos lo hicieron por el gusto o el sabor, ya que probablemente quieran seguir consumiendo esos tipos de alimentos,
pero son cada vez más conscientes de los impactos negativos que pueda tener en el ambiente, en su salud y en los animales, y asimismo, durante una pandemia era más complicado. Ahora vemos, también se hizo una pregunta sobre el tema de qué haría más atractivo para usted, que usted pueda consumir más productos en plantas, en base a plantas, y esta pregunta se hizo en función de, si usted donde hace sus compras, ¿qué aumentaría la probabilidad que usted consuma más? Y se preguntaron si había más un pasillo exclusivo sobre de alimentos en base de plantas, lo cual la mayoría respondió que sí, si es que existe esto, es muy probable que yo consuma, así como una mayor variedad, con una mejor presentación y mensaje, y productos a base de plantas a mismo precio, más baratos que aquellos de origen animal. Entonces, hay una disposición mayor del 50% si vemos, si juntamos el, el muy probable y el probablemente. Hay algunas personas aún que no están muy seguras de si esto cambiaría su opción. Hay algunas personas que saben que seguirían consumiendo productos de origen animal, pero tenemos una visión muy alentadora. Entonces, por lo menos sabemos que la demanda existe. Hay un porcentaje de la población significativo, más del 60% en cada opción, que estaría dispuesto a comprar más productos de origen animal si es que tienen una sección exclusiva, si es que son más variados y si son igual en temas de precios y si tienen una mejor presentación. Entonces, ahora lo que tocaría es, sabiendo que existe esta demanda latente, es ayudar o promover que la oferta equipare esta demanda y pueda promover esta diversidad de productos, así como los establecimientos de venta, los supermercados, las bodegas puedan tener una mejor distribución de los productos a base de plantas, así como informar al consumidor, ya sea por sellos o por diferentes mensajes, que estos productos sean disponibles. Y lo cual haría, según lo que nos han respondido, que los consumidores y consumidoras en el país consuman más esos tipos de productos. También se hizo preguntas sobre las razones y consumos actuales de huevos, y acá se hizo específicamente por tipo, retomando la pregunta que se hizo en la encuesta de demanda, donde se hizo de forma general, ahora se hizo por tipo. Vemos que la razón principal para muchas personas que consumen jaula es la económica, pero también hay temas de sabor, hay temas de cuidado de la salud, hay temas de costumbre, que es la parte más significativa, y lo cual nos indica que como nos formamos, y esto no es nada nuevo, pero los productos que tenemos a disposición desde nuestra infancia probablemente definan y determinen qué vamos a consumir en el futuro. Entonces, empezando a darle más opciones tal vez eh, a los niños en la actualidad, donde puedan tener una mayor diversidad de opciones, puedan tal vez en el futuro tener una apertura a consumir diferentes tipos de huevos y cambiar esa costumbre que tenemos algunos de consumir todavía huevos de cierto tipo. Y también se encuentra que la segunda categoría más importante para consumir el huevo de jaula es el fácil acceso. Entonces, esto ya también lo habíamos visto en la encuesta anterior, dado que en todos lados se venden huevos de jaula, al consumidor le es mucho más fácil. Las razones para consumir huevos de corral son similares, sin embargo la costumbre no es tan importante, lo más importante son lo económico y también el tema de el acceso, así como el tema del sabor. Y cuando vamos al tema de los huevos de libertad, nos sorprende que es el tema económico una de las principales razones por las cuales consuman el tipo de huevo. Tal vez hay un tema de estatus ahí que nos falta explorar más, pero la mayoría reporta que es el tema del sabor. Entonces, este tipo de huevo da un mayor valor agregado y bueno, nos sorprende también encontrar que el tema de bienestar animal solamente sea importante en el huevo de corral, lo cual nos va a entender que tal vez hay una diferencia o muy poca información de los consumidores hacia los consumidores sobre qué significa el bienestar animal, y eso es lo que también encontramos en la encuesta y que vamos a hacerla en otra presentación, que la mayoría de los peruanos no conoce la definición de bienestar animal y tampoco conoce las leyes de bienestar animal que existen en el Perú, que si bien son pocas, afortunadamente existen. También se les volvió a preguntar qué tipo de huevo estaría dispuesto a cambiar, si es que está dispuesto a cambiar en el futuro. Eh, Vemos que de los que respondieron que sí estarían dispuestos a cambiar, el 91%, perdona,
La pregunta acá es, si no consume este producto, es decir, si usted no consume huevos de jaula, ¿estaría dispuesto a cambiar al futuro? Y el 91% de los que no consumen huevos de jaula, que es una mayoría, ¿no? Porque la mayoría del país consume huevos de jaula, dijo que sí estaría dispuesto a cambiar, a consumirlos, es decir, si yo, es decir, este sí, ese 91% representa a los consumidores de huevos de Corral y Libertad que estarían dispuestos a cambiar y consumir huevos de jaula, y eso puede verse por el tema de la pandemia, porque son más baratos, o porque también son más accesibles. Por otra parte, aquellos que no consumen huevos de corral dijeron que sí estaría, el 48% reportó que sí estaría dispuesto a consumir huevos de corral, y el 34% a consumir, que no consume huevos de libertad, dijo que sí estaría dispuesto a consumir huevos de libertad en un futuro. Es decir, hay todavía mucho por hacer para poder generar una transición hacia los huevos de mayor calidad en temas de sabor y temas también de salud a la persona y temas de impacto ambiental y temas de bienestar animal. Tenemos que empezar a promover, si queremos, y nuestro objetivo es poder promover el bienestar animal mediante una crianza eh, ética y que promueva un buen ambiente para el animal y las gallinas, necesitamos aún informar mucho más a los peruanos sobre qué significa esto. Y se les preguntó, ¿por qué haría la transición a huevos a esos diferentes tipos de huevos? ¿Cuáles son sus principales razones? Y como vimos, y como también estábamos hablando anteriormente, la razón económica es la más importante para volver a juegos de jaula, así como las costumbres. Aquellas personas que reportaron huevos de corral, lo económico es importante, el sabor también es importante para ellos para ver si harían la transición, así como el tema de la costumbre y el fácil acceso. Sin embargo, aquellas personas que declaran que sí estarían dispuestos a consumir huevos de corral, el bienestar animal, la protección ambiental y el cuidado de la salud son las razones más importantes, así como la costumbre. Entonces vemos que estas tres razones sí encuentran presentes en el tema de cambiar, o por lo menos para esas personas que no consumen huevos de libertad, son conscientes, entonces falta algo más. Y como ya hemos visto anteriormente, falta tal vez la oferta, la disposición está ahí, pero falta promover esta oferta, promover más productores de huevos de libertad, promover más oferta en el mercado, mejor acceso para que los consumidores puedan. Sabemos hasta ahora de los resultados que estamos viendo que sí, el consumidor peruano y peruana hay un porcentaje bueno, 34%, 48% que estaría dispuesto a comprar más huevos de Corral y más huevos de libertad. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta, dado que es un 34% de la mayoría del país, es el 86% de consumo de alimentos todavía, y ese 40% de consume huevos. Entonces no es un porcentaje bajo que tenemos que dejar de lado. También se hicieron algunas preguntas de actitudes sobre el consumo de huevo, y se preguntaron diferentes temas, como por ejemplo si estaría dispuesto a pagar más por consumir huevos producidos por gallinas criadas al aire libre. Tenemos un porcentaje que estaría totalmente de acuerdo, de 8% nada más, algunos que no están muy seguros, 24%, y la mayoría no. Entonces, por más que existan las razones, parece que el consumidor aún no está dispuesto y eso es algo que también vamos a encontrar en los resultados de la disposición a pagar, que hay conocimiento tal vez, pero aún no hay disposición. Entonces, eso no es excluyente, ¿no? Alguien puede querer, pero tal vez por temas económicos, por temas de tu sueldo, salario, por X temas de la canasta básica, porque el huevo no es el único producto que consumes, quisiera, pero no estaría dispuesto aún. Entonces tenemos que empezar a analizar cuáles serían las formas para motivar, y tal vez una de ellas es empezar a bajar el precio de los huevos de libertad y de corral, y una forma que no tendría que ver con los consumidores, promoviendo, incrementando la oferta o incrementando la cantidad de productores de huevos, de esos tipos de huevos. Sin embargo, vemos que hay una cantidad importante, el 45%, le preocupa las condiciones de vida de las gallinas que ponen huevos. Entonces sí, vemos, hay una preocupación, tal vez no quieran dispuestos a pagar todavía, ese paso aún no está, pero sí están preocupados, y sí estarían dispuestos a modificar su lugar habitual de compra para encontrar huevos de libertad. Y eso también es algo positivo, ¿no? Si vemos la forma eventualmente de poder dar una mejor oferta, una mayor oferta, hay personas que se ven dispuestas a moverse.
Y la última fue, me es indiferente el origen de de los huevos que se venden. Y vemos ahí opiniones encontradas, una mayoría está en desacuerdo y la otra mitad está más o menos de acuerdo. Entonces ahí todavía hay un tema de la población que, por el mismo tema tal vez de la información, no conoce cómo se crían los huevos, cómo se crean las gallinas que producen huevos. Perdón. Finalmente, también se preguntó qué opiniones tomaría en cuenta para decidir si compra o no huevos, y vemos que la mayoría, el grupo más importante son los amigos y familiares. Y eso es algo interesante porque los médicos y nutricionistas son importantes, el 48% reporta que sí estaría dispuesto a escucharlos, mientras que las organizaciones de protección animal no son tal vez un referente, pero amigos y familiares sí son importantes. Entonces, esto nos lleva a ver de que si nosotros conocemos la realidad del producto que se consume, el huevo, y cómo se crían las gallinas que lo producen, tenemos la oportunidad de tal vez influenciar o dar más información a nuestros familiares, papá, mamá, hermanos, hermanas, parejas, amigos, amigas, para poder motivarlos a que puedan conocer un poco más del tema y tal vez probar la diferencia entre un huevo de jaula, un huevo de corral y un huevo de libertad. Y ver si vale la pena también para ellos hacer este cambio. Eh, Eso es algo importante también porque los nutricionistas son importantes, entonces tenemos que darles, y los médicos también, darles más espacios para que puedan informar de los beneficios que puedan haber de los diferentes tipos de huevos, así como el beneficio que tiene también el sabor en el paladar, consumir huevos de libertad y de corral, que vemos que para aquellos que los consumen es un factor importante. Y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta, por favor, escribirme a jerico.fiestas@arba.p. Estamos atentos a sus comentarios. La base de datos de esta encuesta va a estar disponible también para todos y todas quienes quieran analizarla, explorarla, sacar más información. Estamos preparando una página web con los resultados también de la encuesta, donde también queda pendiente ahora hacer una segunda presentación sobre los resultados de disposición a pagar y sobre los temas de opinión de los peruanos y peruanas. Muchísimas gracias.